Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo e impresiona por su tamaño. Pero si miras más de cerca, notarás que la población de América no se distribuye uniformemente en todo el país. Esto lo demuestra mejor. El 80% de la población se encuentra al este y el 20% al oeste, una distribución muy desigual. Notarás que Texas también está dividido por esta línea, con una distribución incluso peor. Si trazaras una línea desde la ciudad de Vernon hasta Laredo, encontrarás que solo el 10% de todo el estado de Texas vive al oeste, mientras que un increíble 90% vive al este. Así que, de cada 10 tejanos, solo uno habita en este lado de la frontera. Esto tiene sentido al considerar las principales ciudades de Texas. Dallas, Houston, Austin y San Antonio están al este de la línea, mientras que al oeste solo se encuentra El Paso. Este es un problema multifacético, ya que si eres de Texas, probablemente sepas que esta línea atraviesa muchas regiones diferentes. Déjame explicar. Esto es Texas Oeste, y estas son todas las regiones que Texas realmente tiene. Pero para explicar esta loca división de 90-10, necesitamos incluir el Panhandle y algunas partes de Texas del norte y del sur también, en lo que llamamos el lado oeste de Texas, al menos para este video. Esta área de tierra es de aproximadamente 75,000 millas cuadradas, una extensión considerable. Y debido a su tamaño, hay algunos problemas únicos con ella que otras áreas no tienen. La primera razón no solo se relaciona con Texas, sino con todo Estados Unidos. Si observaras un gráfico de densidad de población de los Estados Unidos, notarías que esta área central prácticamente no tiene habitantes y el oeste de Texas se encuentra mayormente en ella. Existe una razón para esto. Las tierras del noreste de los Estados Unidos, con la mayor concentración de población, fueron las primeras en ser colonizadas y desarrolladas antes de la expansión hacia el oeste, adquiriendo territorio de los franceses con la compra de Luisiana en 1803. Pero sin transporte moderno, los paisajes naturales de montañas, desiertos y bosques dificultaban que los colonos se trasladaran al oeste en grandes números, y generalmente no era un terreno ideal para vivir. Esto era especialmente cierto para lugares interiores como el oeste de Texas, que no tienen acceso directo al mar, lo que dificulta la llegada constante de suministros y el impulso del comercio. Específicamente, antes de que el suroeste, especialmente Texas, se convirtiera en parte de los Estados Unidos, toda el área estaba prácticamente bajo el control de México, que recientemente se había independizado de España. Aunque controlar Texas le daba a México más territorio, básicamente gobernaban un gran puesto fronterizo polvoriento con poca población, y debían lidiar con el problema de las tribus nativas. Para resolver el problema, el gobierno mexicano abrió el territorio a colonos angloparlantes de los estados cercanos para incrementar la población. Esto funcionó por un tiempo, pero las diferencias religiosas y de idioma entre los colonos de habla inglesa, en su mayoría protestantes, y los mexicanos católicos de habla española causaron tensiones, y una decisión de México de abolir la esclavitud en Texas llevó con colonos que querían la independencia. Muchas personas huyeron de Texas en la huida desesperada, que duró hasta el final de la guerra en 1836. Aunque el ejército mexicano fue derrotado, había temores de que el gobierno de México intentara una segunda invasión. Y la anexión de Texas a los Estados Unidos llevó a una guerra total entre América y México a lo largo de la frontera sur. Muchos angloparlantes que huyeron se mostraban reacios a regresar, mientras que la mayoría de los hispanohablantes se mudaron a México. Esto impactó en la capacidad de Texas para mantener una población estable, ya que ser conocido como un lugar de guerra no es el mejor anuncio para atraer más asentamientos. Además, las tribus nativas americanas como los Apache y Comanche seguían siendo un problema, oponiendo una feroz resistencia a la expansión del ejército estadounidense y los colonos en el área. La amenaza de ataques por tribus nativas había cesado en su mayoría para finales de 1800, y tristemente, muchas tribus fueron forzadas a mudarse a reservaciones. Para ese entonces, las costas este y oeste lideraban el desarrollo poblacional, mientras que el interior de América se quedaba atrás con un crecimiento más lento de los colonos. Hoy en día, la mayoría de la población vive en o cerca de los estados costeros del este y oeste, lo cual no es exclusivo de Estados Unidos. Si observaras algunas de las ciudades más grandes de la Tierra, como Tokio, Shanghái y Sao Paulo, notarás que todas están muy cerca de grandes cuerpos de agua, con muy pocas excepciones. Esto se debe a que históricamente, estar cerca de un suministro de agua, como el océano o ríos vastos, es clave para la supervivencia. El suministro de agua, la pesca, el transporte y las rutas comerciales hicieron florecer a las ciudades en aquel entonces. El acceso a agua navegable permitía transportar alimentos y materias primas al mercado y exportar bienes fabricados en la ciudad de forma económica. Pero incluso hoy, el agua es la forma más barata de mover mercancías, y lo era aún más antes de la Revolución Industrial.
Aunque estos problemas ya no son tan importantes como en décadas pasadas, ciudades como Phoenix tienen muchos habitantes a pesar de todo. Pero ocurrió desde el inicio, y tuvo un impacto duradero en el interior de Estados Unidos, especialmente en el oeste de Texas. Luego están los problemas del lado oeste de Texas, que aún son relevantes hasta el día de hoy. Al observar un mapa de América basado en la precipitación anual, se evidencia una división que desfavorece la región oeste de los Estados Unidos. Esta zona de Texas es muy seca y árida por pertenecer a las grandes llanuras. Sin embargo, ciertos factores se combinan para que esto suceda así. El oeste de Texas está lejos del Golfo de México, la principal fuente de aire húmedo para los estados del sureste y Texas. Cuando la humedad atraviesa el centro de Texas, suele agotarse, por lo que aún hay algo de verde en el medio, pero no más allá. El Panhandle es parte de las High Plains, una subregión elevada de las grandes llanuras. Pero por la elevación, el aire suele ser más seco, lo que afecta el clima y la humedad. Igual pasa con la topografía del oeste de Texas. Las múltiples mesetas y cuencas no benefician el flujo de aire húmedo hacia el área. Por último, las montañas rocosas. Aunque el oeste de Texas no está directamente en su sombra de lluvia, sí lo afecta indirectamente al bloquear parte del aire húmedo proveniente del Océano Pacífico que podría llegar a la región. En cuanto al suministro de agua, no hay grandes ríos allí. Básicamente no hay agua en ese lugar. El acuífero Ogallala abastece a Texas, pero en una proporción menor en comparación con otros estados. Sin mencionar el hecho de que se predice que las partes del sur que realmente están en Texas tendrán menos de 30 años de agua restante al ritmo de uso actual. Por eso, la mayor parte de la tierra está seca y no puede cultivarse. En resumen, solo hay suelo seco y poca vegetación. Esta es una gran razón para no vivir allí, ya que prácticamente no hay nada. Sin embargo, este es solo la mitad del problema. El oeste de Texas sufre de vientos excesivos. Debido a que el área es tan plana, con pocas barreras naturales como árboles o colinas, el viento viaja libremente por la región. Debido a que la mayor parte de este lado de Texas es seco y árido, el viento sopla mucho polvo. La tormenta de polvo de los años 30, donde las malas prácticas agrícolas y una sequía prolongada, que también afecta al oeste de Texas, resultó en la erosión de millones de acres de suelo, afectando más tierra de Texas que cualquier otro estado. Especialmente en el Panhandle, pero también debajo de él, como puedes ver aquí. Aunque es posible que las tormentas de polvo de esta magnitud no vuelvan a ocurrir, el oeste de Texas aún recibe varias de ellas. En Midland, los vientos pueden alcanzar hasta 80 millas por hora en ciertas épocas del año, lo cual no es ideal para quienes sufren de alergias debido a las cantidades peligrosas de polen y polvo que arrastra el viento. El clima árido y semiárido de la región presenta temperaturas que pueden superar los 37.8 grados Celsius en verano y bajar bajo cero en invierno. West Texas experimenta cambios climáticos intensos, incluso en un mismo día. Así es como se producen estos altibajos locos en Lubbock, una de las mayores ciudades a la izquierda de la línea. Esto dificulta aún más el cultivo de alimentos para la gente local. Pero basta de hablar de geografía. ¿Qué pasa con los factores reales que llevan a la gente a este lado de Texas? Texas es, por mucho, el mayor productor de petróleo en Estados Unidos, generando casi la mitad del petróleo del país, según la Asociación de Información Energética de los Estados Unidos. También emplean cerca del 50% de los trabajadores de petróleo y gas en el país. Este petróleo proviene de la cuenca pérmica, que abarca una gran parte del oeste de Texas. El petróleo es el motor principal de la economía en ciudades como Odessa y Midland. Estas fotos aéreas muestran grandes áreas blancas que no son pueblos, sino campos petroleros. Esto es tanto bueno como malo, porque hemos visto pueblos enteros explotar con gente, negocios e infraestructura debido al petróleo. Las carreteras mejoradas provocaron que la ciudad de Kermit, que estaba prácticamente muerta en 1924 con solo un estudiante asistiendo a la escuela, experimentara un gran cambio, cuando se descubrió petróleo cerca en 1926. La población saltó a 1000 en 1927 y a 2700 en los años 30, trayendo bancos, escasez de vivienda, expansión escolar y negocios. Para 1960, la ciudad tenía una población de 10.500 y 260 negocios. Actualmente, cuenta con una población de 5.500, una disminución notoria, pero aún sostenible para una ciudad que comenzó solo con petróleo. El petróleo puede ser la mayor bendición o la mayor maldición de una ciudad, siendo este un caso raro. La industria petrolera también ha provocado la desaparición de ciudades. Wink, fundada en 1926 después del descubrimiento de petróleo, comparte una historia similar a la de Kermit. En 1929, la población oficial creció a 6.000, pero la población real podría haber sido de entre 10.000 a 25.000 personas según se informa. Se construyeron escuelas, una oficina de correos y una cárcel.
Pero el auge del petróleo disminuyó, y como resultado, todos se fueron. Ahora la población es de solo 800 habitantes. Muchas de estas ciudades en auge en Texas ahora son prácticamente pueblos fantasma. Ese es el problema con una ciudad que depende de un producto inestable. Cuando están en auge, el área prospera. Pero cuando decaen, la gente se va en un abrir y cerrar de ojos. Las tiendas cierran y la construcción de nuevos edificios se detiene. La industria es inconsistente, con picos muy altos y valles muy bajos. Y cuando se acaba el petróleo, también se acaba la ciudad. Existe un término para esto: el ciclo de auge y caída. En resumen, nadie desea vivir lejos de ciudades importantes, conduciendo por la nada sin una buena razón como el petróleo y el dinero, lo cual no es suficiente para algunos. El viaje desde Midland a El Paso, Dallas o Austin toma aproximadamente 5 horas cada uno, sin aeropuertos comerciales en la ruta. Podrías conducir al aeropuerto de Lubbock a 1 hora y media de distancia, pero después de la seguridad del aeropuerto y un vuelo de 1 hora y media, te llevará más de 3 o 4 horas. Mientras tanto, en la zona del Panhandle del oeste, como dije antes, el área no es buena para la agricultura, pero es un rancho decente si tienes mucho de él. El problema es que las tormentas de polvo que levanta contienen muchas heces, lo que empeora aún más la calidad del aire, junto con el olor, por supuesto. Esto no significa que no haya nada allí. En el condado de Carson se encuentra la planta de Pantex, la principal instalación de montaje y desmontaje de armas nucleares de los Estados Unidos. El oeste de Texas sigue siendo un lugar hermoso por su naturaleza. La observación de estrellas en estas áreas poco pobladas es increíble, gracias a la escasa contaminación lumínica. Y cualquier estado o país tan grande como Texas, el segundo más extenso y poblado de Estados Unidos, con cerca de 31 millones de habitantes, inevitablemente tendrá este tipo de divisiones. Nueva Zelanda tiene una división casi de 80-20 entre la población de la isla norte y la isla sur. España tiene una división de 70-30 entre principalmente el centro y todo lo demás. Y Australia tiene una división aún más loca de 95-5, con el 95% de su tierra vacía. Sí, no es inusual. Estas áreas tienen razones similares para estar deshabitadas. Para algunos texanos del oeste, quizás sean la baja población y la geografía lo que los atrajo allí. Gracias por ver y hasta la próxima.